Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al candidato a la Asamblea Nacional por Sociedad Patriótica y la alianza que respalda la candidatura del señor Jan Topic. Saludamos al coronel Lucio Gutiérrez. Bueno, ¿cuál es la expectativa que tiene de llegar a la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los planes diferentes? Porque el país busca una hoja de ruta diferente, que no sea la actuación de políticos corruptos y que sea una asamblea diferente. Coronel Gutiérrez, muy buen día. Buenos días, licenciado Miguel Rivadeneira. Buenos días a todos los ecuatorianos que nos están escuchando a través de la cadena de Radio Democracia. A ver, primero pues queremos, si así lo deciden ustedes y nos apoyan con su voto, ecuatorianos, poner a disposición del pueblo ecuatoriano toda nuestra experiencia positiva, nuestra honradez acrisolada y nuestra voluntad de cambiar las cosas en el Ecuador, de aplicar mano de hierro, pero dentro de la ley, para combatir la delincuencia, la corrupción y ayudar al gobierno nacional a mejorar el empleo, la salud, la educación y evitar la destrucción de la naturaleza. Para ello, nosotros proponemos reformas a la Constitución y a las leyes de la República. Por ejemplo, reformar el artículo 146.6 de la Constitución de la República, que permite la ciudadanía universal, porque esto se lo ha mal utilizado y acá al Ecuador han venido, pero prácticamente todas las mafias y carteles de la droga del mundo. Tenemos mafias albanesas, mafias chinas, mafias del Medio Oriente, haitianas, etcétera, carteles de la droga de México, Perú, Colombia y otras regiones del mundo. Y también eliminar o reformar artículos que se puedan oponer a la aplicación de la cadena perpetua en el Ecuador. Y enseguida proponer reformas a la ley o código penal para que en el Ecuador se aplique cadena perpetua para todos los políticos que se roben el dinero público hasta que devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada y se les hará una reliquidación de la pena. Lo propio para jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes, igualmente hasta que devuelvan la plata robada y se les aplicará pues una reliquidación de las penas. Cadena perpetua también para sicarios, para violadores de niños y cumplir un sueño de la mayoría de ecuatorianos, que por ley los privados de libertad tengan que trabajar, primero para que se rehabiliten, es decir, para cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y segundo, para que paguen por la alimentación y por el alojamiento. Obviamente el gobierno tendrá que dar las facilidades para que los privados de libertad puedan trabajar. Traer al Ecuador y adaptarla a nuestra realidad y corregir todos los errores que se presentaron en Colombia en la aplicación de los jueces sin rostro, para que nuestros jueces y fiscales no sean presionados, porque el delincuente no va a saber qué juez y qué fiscal le está juzgando, y tampoco el fiscal y el juez va a saber a qué delincuente está condenando. Proponer una ley que la llamamos de justificación y recuperación de bienes robados, que consiste en una ley matemática muy corta de no más de 10 artículos, en donde todos los empleados públicos que tengan fortunas que resulten sospechosas serán investigados. Y el cálculo será muy simple. Trabajó tantos años en el sector público, ganó tanto por año, debería tener tal patrimonio familiar, 300,000, 400,000 dólares. Si aparece con un patrimonio superior
$1 millón, $2 millones que justifique. Si justifica, esa persona pues será premiada, será puesta de ejemplo para muchos ecuatorianos, pero si no justifica, esos bienes mal habidos serán incautados en beneficio del pueblo ecuatoriano y esa persona irá a órdenes de la justicia. Esto es para todo empleado público, presidente de la República, prefectos, alcaldes, gente que trabajó en la Contraloría, jueces, fiscales, etcétera. Profundizar las reformas a la ley de uso progresivo de la fuerza, que recién fue publicada por el gobierno nacional, en el sentido de darle todo el sustento legal a militares y policías para que puedan actuar con contundencia en los operativos militares contra la delincuencia y eliminar, si es del caso, a los enemigos de la sociedad, con la finalidad de que posteriormente no vayan a tener retaliaciones ni políticas, peor jurídicas. Y esto lo hacemos porque ya hay amarga experiencia. Recordaremos que en el gobierno del expresidente Correa, ahora prófugo de la justicia, condenado a 8 años de cárcel por corrupción, se premió a delincuentes, a gente de movimientos subversivos que mató a ecuatorianos, que secuestró, que asaltó bancos, que robó fusiles y pistolas de cuarteles militares y policiales, y luego pues en la época del prófugo de la justicia fueron premiados, fueron indemnizados, y en algunos casos creo que hasta se les dio pensiones vitalicias, mientras que a militares y policías que dentro de la ley combatieron contra estos delincuentes, hasta ahora siguen enjuiciados, y eso obviamente pues no se lo puede permitir. Expresidente Gutiérrez, hoy candidato a la Asamblea Nacional, ¿qué piensa a propósito de este análisis que ha hecho reformas, incluso con cadena perpetua a la justicia ecuatoriana, de lo que ha sucedido durante los últimos días? Un juez sobresee a presuntos vinculados a irregularidades en la adquisición de 7 helicópteros DRUF. Según el juez nacional, aquí no hubo peculado. Simplemente no pasó nada con la caída de 4 helicópteros, no pasó nada con la muerte de 3 tripulantes y los otros 3 helicópteros se suspendió porque no estaban habilitados para volar. ¿Qué piensa de esta situación? ¿Qué haría? Y aquí hay una acción o omisión del órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, de llegar usted a la Asamblea para enjuiciarles políticamente a quienes hoy están viendo pasar la impunidad y no actúan. A ver, esto es un producto, es una herencia de leyes que fueron elaboradas por delincuentes para favorecer a sus socios, es decir, a otros delincuentes. Por eso justamente nosotros proponemos estas reformas. Algunos a lo mejor se van a oponer, algunos van a decir que los organismos de derechos humanos no permiten, que la cadena perpetua ya no se puede aplicar, pero nosotros somos un país soberano y de ser necesario, estas reformas habrá que aprobarlas en una consulta popular, aprobadas por el pueblo, no en Asamblea Constituyente, porque jamás van a aprobar reformas de esta naturaleza. Y con estas leyes ya los jueces corruptos, fiscales corruptos que lamentablemente hay en el Ecuador, que tarifan por las sentencias, ya no se van a repetir, porque estarían pues entrando en la posibilidad de ir a cadena perpetua. Estas decisiones son inaceptables. El hecho de que el expresidente Glass y varios correístas hayan salido de la prisión sin devolver $1 de la plata robada, esto es una afrenta, esto es un insulto, primero a la justicia ecuatoriana y segundo al pueblo ecuatoriano, que hoy está más pobre que nunca, que hoy tiene que rajarse trabajando para apenas llevar el pan a su casa, mientras que otros delincuentes que llegaron a la política no a gobernar, no a servir al pueblo ecuatoriano, sino a servirse, a enriquecerse, salen tranquilamente a disfrutar del dinero robado. Pero aquí también
permítame hacer una recomendación, una reflexión al pueblo ecuatoriano. Pueblo ecuatoriano, si quieres cambios, pues tienes que reflexionar profundamente y ya no sigas votando por los mismos ladrones de siempre, porque después no te quejes que no puedes salir a la calle porque te asaltan, porque te roban. Después no te quejes si a tu pequeño negocio le extorsionan, te vacunan. Después no te quejes si el Ecuador es puesto de mal ejemplo en el mundo entero. Si los gobiernos de países amigos recomiendan a su población no visiten el Ecuador por los altos niveles de delincuencia que existen en nuestro país, o no quieren invertir en el Ecuador porque saben que este es un país corrupto. Y ahí lamentablemente ha fracasado totalmente el presidente Guillermo Lasso, que traicionó a sus electores. A él le apoyamos porque iba a luchar contra la corrupción, porque iba a descorreizar el gobierno, porque iba a recuperar la plata robada, y no ha hecho absolutamente nada de lo que se comprometió el presidente Guillermo Lasso, y él se ha convertido en el principal asesor político de los correístas. Y se le dijo al presidente Lasso que si no actuaba con contundencia, se iba a convertir en la versión ecuatoriana del presidente Macri de Argentina, a quien le faltó contundencia para enfrentar a los que saquearon Argentina y hoy están en el poder destruyendo la Argentina. Aquí en el Ecuador puede suceder lo mismo. El presidente Lasso preparó el terreno para que los correístas vuelvan al poder a llevarse lo poco que quedó en nuestro país. Pero no podemos quedarnos solo en la crítica, y es por eso que vamos con propuestas de llegar a la Asamblea Nacional para que todos estos delincuentes sean sancionados de manera ejemplar, con cadena perpetua, hasta que devuelvan la plata robada. Aquí podemos actuar con mano de hierro, pero dentro de la ley. Expresidente Lucio Gutiérrez, hoy candidato a la Asamblea Nacional. Usted ha reiterado, y es importante, el combatir, por un lado, la corrupción, que termine la impunidad, como aquí en el Ecuador se ha beneficiado a corruptos, incluso con sentencia condenatoria. Pero es coherente en ese sentido que haya la alianza por un país sin miedo y respaldar al candidato presidencial Jan Topic, quien proviene de una familia. Su padre, Tomislav Topic, se lo vinculó en el caso Sobornos, a tal punto que devolvió $13 millones, o tiene muchísimo dinero, o simplemente admitía su presunta vinculación, que devolvió al Estado ecuatoriano 13 millones. Ese es el padre de Jan Topic, el candidato que ustedes respaldan. Ahí estuvo vinculado presuntamente a corrupción. ¿Cómo entender esa alianza? A ver, primero, el único candidato que tuvo la gentileza de invitarnos a conversar y luego a que le apoyemos fue Jan Topic. Los otros no se molestaron en llamar o nos minimizaron al Partido Sociedad Patriótica, o tenían tanta prepotencia, tanta vanidad, que ya se creían ganadores. Entonces no podemos apoyar a quien no nos invita. No podemos apoyar a quien tiene pues demasiada vanidad y prepotencia. Y cuando conversamos con Jan Topic, teníamos dudas, sobre todo tres fundamentales. Una, se le acusaba de que es mercenario. Él nos demostró que él no combatía por dinero, él fue a combatir por principios, por valores, por solidaridad, por humanidad. Segundo, se le acusaba de correísta. Él nos ha demostrado a sí mismo y se ha comprometido a combatir la corrupción de Correa, la corrupción de Lenín Moreno y la corrupción del actual presidente Guillermo Lasso. Y lo más complejo, se le acusa, o al menos a través de las redes se menciona lo que usted acaba de indicar, y que tendrían juicios por lavado de activos. Nos ha demostrado que luego de cerca de 5 años de investigación por la Fiscalía de Estados Unidos, de la justicia china y también la justicia ecuatoriana, no tienen absolutamente nada de juicios por lavado de activos. Y como él decía, mira, si habría algo de esto,
ya estaríamos presos, o por lo menos enjuiciados. Y se comparaba justamente con el prófugo de la justicia. Decía, mira, Rafael Correa, al año de dejar el poder, ya estuvo enjuiciado y luego sentenciado a 8 años de cárcel. Se comparaba con Jorge Glass. Igualmente decía, mira, Jorge Glass ha sido enjuiciado, ha sido sentenciado, y es cierto que está con libertad condicional, pero el juicio sigue y él ha sido sancionado y ha sido sentenciado a devolver $8 millones. Entonces, pues, frente a eso, y también él también se comparaba conmigo, decía, mira, yo camino como tú, libremente por el país, nadie me acusa, nadie me juzga, porque no pasan de ser, en algunos casos, calumnias, en otros casos, infamias. Y justamente yo también me pongo en su lugar. A mí me acusaron de todo cuando hubo el golpe de Estado. Y soy uno de los pocos presidentes en el mundo que, estando el gobierno golpista en el poder, que estando los generales golpistas en el poder, estando los jueces que injustamente me dictaron prisión, y a pesar de que mi esposa, Jimena Borges, me pedía, hasta con lágrimas en los ojos cuando hablábamos por teléfono, que no venga al Ecuador, que me van a dejar 30, 40 años en la cárcel. Yo le decía a Jimenita, cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Y vine a la cárcel, y estando preso gané todas esas denuncias, demandas, infamias. Y camino por el país libre, más bien recibiendo el aprecio de la gente, y la gente lamentándose del golpe de Estado, porque dice, ahí comenzó la debacle del Ecuador. Es una especie de karma. El país se encontraba sumamente bien, crecíamos cerca del 9%, el crecimiento más alto de América, generábamos más de 250,000 empleos por año, la generación de empleo más alta de la historia del país. En el Ecuador se invertía más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina, más que en Colombia. Hoy estamos en los últimos lugares. Después del golpe de Estado, comenzó la debacle para el país. Entonces, ahora también pues se le acusa de muchas cosas, o le denuncian de muchas cosas a Jan Topic, pero si es que alguien tiene algo concreto que presente en la Fiscalía. Mire, nuestro gobierno recibió el país en una situación económica calamitosa, se debía 2 meses, sueldos y salarios al sector público, y no solamente que entregamos el poder pagando al día al sector público, sino que somos el único gobierno que dejó varios miles de millones de dólares en ahorros, demostrando que cuando el presidente no roba ni deja robar a sus ministros, la plata alcanza para todo. Y también demostramos que cuando hay voluntad política se puede recuperar la plata robada. Efectivamente, la historia, Coronel Gutiérrez, registra eso, cómo quedaron los fondos petroleros que luego se festinaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Eso es innegable. Pero volviendo al candidato presidencial Jan Topic, que ustedes respaldan, usted mencionó que ha aclarado el tema de su participación, que él ha peleado en Ucrania, en Siria, pero quienes hemos estudiado algo, la seguridad, la Legión Extranjera, porque él dice que trabajó para la Legión Extranjera. La Legión Extranjera nació como un cuerpo irregular, pero hubo antes sujetos pendencieros, delincuentes que cambiaron sus condenas para ir a trabajar al África. Hoy es indudablemente un cuerpo militar de ciudadanos franceses, pero antes eran unos mercenarios, unos francotiradores. Y eso se señala a Jan Topic, que trabajó en ese sentido. ¿Cuál es la experiencia? Usted que ha conversado con él, ¿qué experiencia tiene para liderar procesos de seguridad él, por ejemplo? Justamente una vez que fueron absueltas estas dudas, que tienen muchos ecuatorianos, y justamente yo también las tenía, lo confieso, a pesar de que fue, como digo, el único candidato que en firme nos invitó, tuvo esta amabilidad de invitarnos a conversar, a que le apoyemos. No le podíamos apoyar mientras no sean absueltas esas dudas que eran realmente muy graves. Conversamos sobre el plan de seguridad. Y bueno, yo también algo conozco de seguridad. Primero, por haber sido ex militar, ex presidente, y también porque tengo una maestría en paz, seguridad y defensa en la Universidad Nacional de España. Entonces conozco algo sobre seguridad.
y ahí conversamos, discutimos, analizamos sobre la mesa el plan de seguridad de él, y realmente es un plan efectivo, es un plan contundente. En algunos casos él mencionaba que como tiene mucho apego a los militares, él mismo quiso ser militar, no fue aceptado por problemas de vista, de visión, por problemas en los ojos, no fue aceptado, pero justamente por eso es lo que se vinculó a esta legión extranjera, fue a combatir, etcétera, etcétera, y tiene un plan de seguridad realmente que va a funcionar, que comprende 4 fases. Comienza por el control en las mismas fronteras ecuatorianas, algo similar a lo que yo hice en mi gobierno. Como teníamos la amenaza de las FARC al norte y la amenaza del Sendero Luminoso al sur, en mi gobierno, un poco yéndonos contra los convenios de Cartagena y de la Comunidad Andina de Naciones de libre tránsito por nuestros países, yo puse el requisito del récord policial o pasado judicial a todos los extranjeros que por vía terrestre ingresaban al Ecuador, con lo cual se limitó el ingreso de narcotraficantes, violadores, sicarios, delincuentes en general. Vino el prófugo de la justicia, levantó ese requisito y nos convirtió al Ecuador en lo que es ahora, un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga. Entonces, con él se va a combatir desde las fronteras a los delincuentes internacionales que deseen ingresar al Ecuador. Se va a controlar las cárceles, lo que hemos dicho, pero cantidad de veces. Es decir, hay mucha coincidencia con lo que dice Jan Topic. Yo innumerables ocasiones le he dicho al presidente Lasso, es muy simple controlar las cárceles y controlar y bajar los niveles de delincuencia en el país. Es cuestión de colocar solamente inhibidores de llamadas, de telefonía, de celular en las cárceles. ¿Qué tan difícil es eso, presidente Lasso? ¿Qué tan difícil? Y con eso se van a evitar matanzas, porque desde las cárceles ordenan a los integrantes de sus bandas que cometan delitos, que cometan asesinatos. Es muy simple colocar filtros de seguridad o escáner en las puertas de ingreso a las cárceles para evitar que ingresen fusiles. Si cuando viajamos en avión y nos olvidamos una monedita de 5 centavos en el pantalón, ¿suena o no suena el filtro de seguridad? Suena. Y uno tiene que regresar, sacarse la monedita, poner en el mostrador y pasar por el filtro de seguridad. Presidente Lasso, ¿cómo puede ser posible que usted permita que ingresen fusiles a las cárceles del país? ¿Y por qué no cambian los proveedores? Pero si es muy simple controlar las cárceles. Lo que no tiene el presidente Lasso es voluntad política. Lo que está es inmerso en la corrupción, comenzando por todos los que tienen que velar por el tema de seguridad. Están corrompidos, lamentablemente esa es la verdad, por eso no controlan. Entonces con Jan Topic se va a controlar eso, y gastando pocas decenas de miles de dólares. No se requieren millones de dólares para controlar las cárceles. No se requieren millones de dólares para emplear la tecnología, la inteligencia artificial, para darle mayor seguridad al país. Y el mismo Jan Topic ha dicho que en varios operativos, cuando su agenda lo permita, él se pondrá al frente como un comandante, como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para junto con los militares, junto con los policías, estar en estos operativos antidelincuenciales. Obviamente tomando todas Claro. Expresidente Gutiérrez, es indudable y conocemos de cerca porque hemos seguido los pasos. Usted tiene estudios indudablemente en temas de seguridad, de desarrollo, y usted como coronel en servicio pasivo de Estado Mayor Conjunto, usted fue presidente de la República, ¿usted encargaría que dirija una guerra, que dirija el combate, en este caso a la delincuencia, a un suboficial mayor, a un sargento, en este caso, que pueden ser excelentes francotiradores, gatilleros, excelentes, pero dirigiendo una guerra a un suboficial mayor, un suboficial primero, segundo o un sargento, como se podría decir el caso de Jan Topic, que él dice que sería un referente de una institución respetable, profesional, que ha tenido errores también, referente de Fuerzas Armadas, el señor Jan Topic. A ver, este es un acto simbólico que obviamente va a motivar a las fuerzas. No nos olvidemos que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es el comandante. Y el comandante, y ese es el concepto que él quiere aplicar, el comandante siempre está a la cabeza. Un subteniente, un teniente, un capitán,
siempre está a la cabeza de su tropa. Y ahí la tropa le sigue, porque uno tiene que comandar con el ejemplo. Entonces, no necesariamente los operativos los va a planificar Jan Topi. Jan Topi los aprobará, estos operativos, y en algunos que él pueda, que le permita la agenda, él quiere estar ahí con los militares, quiere estar en esos operativos, quiere estar con la policía, comandando. Obviamente, la planificación ya al detalle la van a hacer los comandantes militares activos, los coroneles, los generales, tanto de la policía como de Fuerzas Armadas, y el presidente le explicarán, y el presidente cuando desee, cuando su tiempo lo permita, pues quiere estar en esos operativos, junto a los soldados, junto a su policía, porque eso motiva a un soldado. Cuando uno es subteniente y el capitán o el mayor está comandando, está caminando con uno, se está patrullando con uno, se motiva. Eso le motiva a la gente. Uno saca fuerzas de donde no tiene y uno continúa. Pues uno dice, bueno, si mi mayor, si mi teniente coronel, si mi coronel está comandando, está marchando, está en el operativo, está en el patrullaje, con mucha razón yo, que soy menos antiguo, pues tengo que también caminar. El mismo efecto se va a dar en nuestras tropas. Y el coronel ve que el presidente de la República está al frente de ese operativo, se va a esforzar, se va a motivar mucho más. Ese es el mensaje. Claro, ¿usted cree, expresidente Gutiérrez, que, como dice, él puede ser un referente para Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas profesionales que ha tenido el Ecuador, por un lado, y por otro, lo que usted ha dicho, la cadena perpetua, estas reformas fundamentales, ¿usted encasillaría dentro de una política criminal estatal? Por supuesto, porque tenemos compatriotas que nos están escuchando, ser pero radicales en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Ojalá pudiéramos aplicar para esos criminales execrables la pena de muerte, pero obviamente eso es más complicado, más complejo, porque organismos de derechos humanos se oponen. Hemos firmado algunos convenios internacionales, pero en algún momento nosotros no descartamos la posibilidad de proponer la pena de muerte para estos criminales que decapitan a sus víctimas, que mutilan a las víctimas, que cercenan a las víctimas y que encima de esto suben a las redes, por el amor de Dios. Esos son desarmados, ya son salvajes, esas personas no se van a rehabilitar y hay que actuar con mano dura, obviamente dentro de la ley. Ecuatorianos, al menos si yo voy a la Asamblea con su apoyo, yo voy a trabajar desde el primer día. Dicen años, 5 meses, es muy corto, puede ser, pero para los vagos, para los que van a la Asamblea a chantajear al gobierno, a ver qué sacan de preventas, pero para los que queremos ir a trabajar, años, 5 meses, es un tiempo limitado, corto, pero se puede hacer mucho por el país. Yo recuerdo que cuando estuve en la presidencia, y discúlpeme la comparación, en 2 años, 4 meses le dimos la vuelta al país. Y un país endeudado, entregamos un país con superávit, un país con déficit recibí yo, y entregué un país con superávit. Un país con 350,000 barriles diarios de petróleo, y entregué con 550,000 barriles diarios de petróleo. Y cuando son ineficientes los gobiernos posteriores al mío, en lugar de seguir incrementando la producción diaria de petróleo, ni siquiera fueron capaces de mantener la producción que yo dejé en 550,000 y la bajaron. Y actualmente estamos como en 420, 430,000 barriles diarios de petróleo. Miren la ineficiencia. Y han pasado 18 años después de que Lucio Gutiérrez dejó de ser presidente. Lucio Gutiérrez en 2 años incrementó cerca de 200,000 barriles diarios de petróleo. Entonces sí se puede lograr cambios cuando hay voluntad política, cuando hay patriotismo, cuando hay ese desprendimiento, cuando uno sabe que va a servir a su país. Como yo lo hice cuando, siendo coronel, me rebelé contra la corrupción, contra el gobierno de turno, contra los banqueros corruptos. Cuando hay principios ecuatorianos se puede conseguir muchos cambios, pero cuando van por vanidad al poder, obviamente pues que hacen las cosas mal, van a hacer negocios, van a enriquecerse, van a servir a sus socios y el país comienza a caminar de tumbo en tumbo, como actualmente lamentablemente se encuentra nuestro Coronel Gutiérrez. En 5 meses se pueden realizar cambios profundos en beneficio del Ecuador
Y si yo llego a la asamblea, voy para eso. Yo no voy para vegetar, yo no voy para estar ahí de vago, yo voy a producir, yo voy a trabajar desde el primer día para demostrarles a los ecuatorianos una vez más que se puede cambiar positivamente al Ecuador, como ya lo demostré cuando fui presidente de todos los ecuatorianos. Y Conor Gutiérrez, usted como experto en estos temas de seguridad, ¿usted conoce cómo debiera estructurarse una política criminal por un lado? Y usted conoce también, porque se ha hablado de mano de hierro, empezó diciendo usted, contra la delincuencia, ¿cuál es la tasa de homicidios actual? Bueno, lamentablemente la tasa de homicidios se ha incrementado en nuestro país a niveles intolerables. Estamos pues entre los países más inseguros de América y del mundo, más allá de las estadísticas, y esas estadísticas son las que tenemos que bajarlas. Lo que queremos es devolverle la paz, la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, que la gente salga a la calle y que no se atemorice, que no se estrese cuando pasa una moto al lado de uno, que es lo que ahora ocurre. Pasa una moto y uno se estresa, uno tiene recelo salir a la calle, la gente ya no disfruta con tranquilidad como lo hacíamos antes en la noche. Recuerdo que hay muchos homicidios, no sé si la cifra es como 200, alguna cosa así al mes. En todo caso son cifras sumamente excesivas que tenemos que bajarlas, indudablemente, y para eso se requiere actuar con el ejemplo, se requiere un presidente y autoridades que actúen con el ejemplo, que no sean corruptas, que trabajen, y también se requiere leyes, pero también tenemos que educar a la gente. Nosotros proponemos un plan en 3 niveles para desde la Presidencia de la República combatir la corrupción. El primer nivel, el formativo, desde la escuela, cambiando el pensum de estudios para que la gente salga formadas en valores, a más de ser formados en la parte técnica, tecnológica, en valores. Necesitamos ciudadanos con valores que salgan al sector público y privado a servir y no a robar. Segundo, el nivel preventivo. Nosotros hemos hablado de aplicar en el Ecuador la tecnología del blockchain, que funciona con inteligencia artificial, en donde se tiene una inmensa base de datos con los precios y productos que se compran y se venden en el Ecuador y en el mundo, con los precios unitarios de las obras civiles que se construyen en el Ecuador y en el mundo, con lo cual va a ser imposible que haya sobreprecios, va a ser imposible que compren repuestos de vehículos en los municipios, en el Ministerio de Obras Públicas, al doble del valor que valen en el mercado. Imposible hacer una ruta viva en la que cada kilómetro no debe costar más allá de 1,5 millones, 2 millones, que ya son precios realmente altos, pero imposible que me construyan a 18 millones cada kilómetro. Esos son robos a mano armada, la ruta viva, la ruta Collas, robos a mano armada, cada kilómetro de autopista sobre los 20 millones de dólares. Eso no costaría ni hacer una autopista en la luna, y estoy hablando en serio, y estoy hablando como ingeniero civil, estoy hablando como un profesional que conoce del costo de las obras civiles. Pero con este blockchain se va a evitar esto, se va a evitar que se sigan comprando medicinas cuando ya tenemos medicinas que se están caducando en los hospitales públicos, tanto del IES como los que maneja el gobierno nacional. Y luego pues ya viene la parte punitiva, que es la cadena perpetua para los que se roban fondos públicos, hasta que devuelva la plata robada. No le vamos a dejar en la cárcel toda la vida, devuelve la plata y sale. El señor Gras, el señor Rafael Correa no saldrían de la cárcel hasta que devuelvan la plata que hoy se están gastando. En el caso del señor Correa, que se pasea por el mundo en jet privado de varias decenas de millones de dólares. Por el amor de Dios, ecuatorianos, recapaciten, piensen, ¿de dónde tiene el señor Rafael Correa tanto dinero para pasearse por el mundo impunemente en un jet privado de varias decenas de millones de dólares? Señor Lazo, ya póngase los pantalones y a través de la Cancillería reclame. Un prófugo de la justicia no puede ser ejemplo en los carteles y gigantografías en una consulta electoral. Un asilado político como es el señor Correa no puede hacer declaraciones políticas. Señor Guillermo Lazo, ya póngase, ya siéntese a gobernar, haga respetar al Ecuador.
reclame al gobierno del Reino de Bélgica, reclame al Parlamento Europeo, reclame a México, reclame a Argentina. ¿Cómo le permiten hacer declaraciones políticas a un asilado político? Y les he dicho a una persona que estuvo asilado, yo estuve asilado en Brasil, tuve que renunciar al asilo para defenderme de las acusaciones del vicepresidente Alfredo Palacio, del gobierno golpista del vicepresidente Alfredo Palacio, cuando me acusaron de un sinnúmero de cosas para tratar de justificar el golpe que dieron los generales del mando militar del año 2005, el general Aguas, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Hernán Ayala. Ellos son los causantes del desastre nacional. Ellos son los que, al quitarle el respaldo a un gobierno que estaba haciendo bien las cosas, permitió que aparezcan estos delincuentes del correísmo a robar, a saquear el Ecuador y a llevarnos a la situación actual. Bien. Entonces, aquí hay que actuar con mano de hierro, pero dentro de la ley. Y para eso queremos ir a la Asamblea, para hacer reformas profundas de ecuatorianos. Yo no voy a ir a estar ahí jugando, ahí a estar nada más pasando el tiempo. Si yo voy a la Asamblea será para presentar y hacer reformas profundas, como las hemos hecho durante toda nuestra vida. Siempre hemos tratado de cambiar las cosas positivamente, y cuando estuve de presidente del Ecuador, eso fue lo que hicimos, y le colocamos al Ecuador en los primeros lugares de América. Ahora estamos en los últimos lugares. Bien, el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, expresidente de la República, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Sociedad Patriótica en alianza por un país sin miedo. Quizás una precisión, la actual tasa de homicidios está en alrededor del 30%, que esto varía de acuerdo a los casos y se mide por cada 100.000 habitantes. Muchas gracias al coronel Gutiérrez. Seguiremos hablando de estos temas, especialmente de seguridad. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos y que reflexionen para votar acertadamente en las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Muy buenos días. El coronel Lucio Gutiérrez, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Sociedad Patriótica. Buscando la verdad, 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria. Tenemos previsto un diálogo con el subdirector del Servicio de Rentas Internas, Ricardo Flores, para hablar sobre la aplicación de la última reforma tributaria que fuera publicada esta semana en el registro oficial. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El mejor sedán del Ecuador es el Chery Arizo 5 Pro. Todo lo que buscas ahora a nivel Pro. Potencia, con su motor 1.5 litros con cadena de distribución. Estilo, gracias a su diseño vanguardista. Comodidad, en su gran espacio para